Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de las previsiones anuales de crecimiento de la economía española, de evolución de la economía española que realiza FUNCAS. Me acompaña, no necesita presentación, el director de coyuntura de FUNCAS, Ángel Laborda, que es quien les va a realizar la presentación. Hace pocos días conocimos los datos de la contabilidad general del último trimestre de 2013 y, a partir de ellos y también de lo que hemos venido conociendo de los 2 primeros meses de este año, hemos realizado, como todos los años, una revisión de la previsión para este año 2014 y también hemos elaborado por primera vez una previsión para el año próximo, para el año 2015. Este es el contenido de los datos que les vamos a trasladar hoy. Los datos que hemos venido conociendo confirman la tendencia a la estabilización de la economía española, que ya empezó a atisbarse hace 2 trimestres y que ahora vemos que toma cuerpo. Los datos sugieren que la economía española mantendrá un ritmo suave de crecimiento en 2014 y ganará impulso en 2015. De hecho, la nueva previsión de crecimiento del PIB para este año se sitúa en el 1,2, 2 décimas por encima de la anterior estimación, y para 2015 estimamos que se alcance un crecimiento del 1,8% del PIB. Y esta es la tónica general de las nuevas previsiones que ahora les detallamos. Estamos, por tanto, ante una clara mejoría de las expectativas y, sin embargo, hay que recordar que el crecimiento va a seguir estando limitado por varios factores, entre los que quiero destacar uno, que es el sobreendeudamiento. Tanto familias como empresas siguen teniendo un problema de exceso de deuda que limita su consumo, que limita la inversión, que limita la actividad económica en general, y también la deuda pública ha ganado peso y esto limita las posibilidades del sector público. Hechos estos comentarios introductorios, Ángel, por favor. Bien, buenos días a todos y un saludo. Como nos acaba de decir el director, en FUNCAS cada 3 meses, aproximadamente una semana o 10 días después de que el INE publica la contabilidad nacional trimestral, pues revisamos, hacemos una revisión amplia de nuestras previsiones, ¿no? Dado que el INE efectivamente pues hace unos 10 días publicó la contabilidad, pues toca, por tanto, según el calendario, pues, revisar las previsiones. Como nos ha dicho también el director, en esta ocasión traemos buenas noticias en el sentido de que revisamos, ¿no?, tanto el crecimiento del PIB como una variable tan significativa, ya avanzo, ¿no?, luego explicaré en algún detalle más, el empleo, ¿no? El empleo. Bueno, no es la primera vez que revisamos las previsiones para el 2014. Cuando hace un año, por estas fechas, hicimos la primera previsión para el 2014, nuestros modelos nos decían que la economía podía crecer un 0,7%. Bueno, después, 3 meses más tarde, ese 0,7 lo subimos al 1%. La siguiente revisión lo mantuvimos en el 1, pero ahora otra vez el 1,2%, ¿no? Por lo tanto, esta serie de revisiones al alza en cuanto al crecimiento del PIB, pues ya nos están indicando, bueno, y lo que es más o menos lo que he dicho para FUNCAS, estas cifras, aproximadamente también el consenso de analistas pues también ha seguido este proceso, ¿no?, de revisiones al alza, ¿no? Digo que ya por sí misma esta secuencia, ¿no?, de revisiones al alza ya nos está indicando un poco que pues la economía española primero está saliendo de esta recesión, de la segunda recesión, grave recesión que hemos vivido en esta larga crisis, y segundo, que lo está haciendo con algo más de intensidad. Son unas cuantas décimas, tampoco es muy diferente, ¿no?, pero sí con algo más de intensidad de lo que preveíamos, ¿no? La tendencia es la que más o menos pensábamos que iba a tener, es decir, una tendencia al alta, progresiva, pero quizás la sorpresa, ¿no?, es que es la intensidad que se está produciendo, esa recuperación que todos más o menos teníamos incorporada en nuestras previsiones, se está produciendo con una intensidad algo mayor de la prevista, ¿no? Y sobre todo, la sorpresa, sobre todo para nosotros aquí en FUNCAS, ha venido del lado del mercado laboral, del empleo, ¿no? Porque hasta hace pocos meses seguíamos en nuestras previsiones de que el empleo podía empezar a repuntar
en la segunda mitad de este año 2014. Bueno, pues vimos cómo ya tanto en la encuesta de población activa, los afiliados a la Seguridad Social, la propia Contabilidad Nacional, nos dijeron que ya en el cuarto trimestre del 2013 se produjo un aumento del empleo. En términos estacionalizados. Generalmente los analistas, todas estas estadísticas y la propia Contabilidad Nacional siempre analiza los agregados económicos y el empleo, por supuesto, y la tasa de paro, etcétera, en términos de estacionalizados, ¿no? O sea, en estos términos, por tanto, se produjo un aumento del empleo en el cuarto trimestre del año, y esto para mí es una de las grandes sorpresas, ¿no?, que nos está ofreciendo la evolución reciente de la coyuntura de la economía española, ¿no? Bueno, un ejercicio de previsión. Hay que hacer muchísimos números, modelos, funciones por aquí y por allá. Pero, en definitiva, siempre consiste en, primero, analizar, hacer un buen análisis en profundidad, en detalle, de las tendencias recientes que está registrando la economía, ¿no? Segundo, ver en qué contexto internacional se está desenvolviendo y puede desenvolverse en el corto plazo. Y otras variables destacadas, fundamentalmente en estos momentos, pues cuáles son las condiciones financieras, cómo van evolucionando las condiciones financieras en que se desenvuelve la economía, ¿no?, que en esta crisis pues han sido fundamentales para explicar muchas de las cosas que nos ha pasado en este país, ¿no? No voy a ser muy extenso en todo esto, pero un breve flash en cada una de estas áreas, ¿no? Primero, tendencias. Como he dicho, ya a mediados del año pasado y con cierta antelación respecto a lo que preveíamos, se produjo ya el final del periodo recesivo, en el que la economía estuvo cayendo durante 7 u 8 trimestres consecutivos, ¿no? Y ya en el tercer trimestre del año y en el cuarto, pues hemos visto ya un ligero repunte, modesto eso sí, pero un ligero repunte de la economía. Por lo tanto, tenemos una tendencia ahí que nos está diciendo que ha habido claramente un cambio de ciclo, ¿no?, de fase cíclica. Hemos pasado de una fase de recesión a una fase ahora de recuperación, con todos los problemas que siguen existiendo, porque esto no significa en absoluto, al decir esto no entendáis que ya se ha acabado la crisis. Una cosa es que se ha acabado la recesión en el sentido técnico, que los economistas damos a este concepto, ¿no?, caídas continuadas y consecutivas del PIB, del empleo, etcétera. Esto es lo que se ha terminado, pero obviamente la crisis es algo más amplio, ¿no? Es un concepto mucho mayor. No se ha terminado obviamente la crisis y la economía española pues sigue con muchísimos problemas. Por no recordar muchos de ellos, pues esos 5 o 6 millones de parados, según utilicemos los datos del paro registrado o de la EPA, pues no. Bien, el año 2013 es un conjunto. No fue muy diferente de lo que preveíamos, tampoco fue muy diferente de lo que había sido el año 2012, que fue un año muy malo, pero si lo consideramos en su conjunto, ¿no?, si tomamos las medias anuales o el conjunto del año, ¿no? Ahora, si vemos el perfil de la economía, por ejemplo, vemos el PIB, aquí tenemos la evolución del PIB, ¿no? La línea esa azul continua es las tasas interanuales de crecimiento del PIB, y las barras de color rosado son las tasas trimestrales, trimestre sobre el trimestre anterior, elevadas a tasa anual, anualizadas, digamos multiplicadas por 4 más o menos, para que las dos tasas sean más o menos comparables, ¿no? Bueno, pues vemos efectivamente ahí el 2012 y el 2013 cómo la economía fue de mal a peor, es decir, de bien a mal, porque ya empezamos el año mal, desde mal fue a peor todavía. Pero el año 2013, aunque en el conjunto del año el PIB pues cayó algo menos, pero parecido a lo que cayó en el 2012. Un 1,2 cayó en el 2013 el PIB, 1,6 cayó en el 2012. Pero a pesar de eso, el perfil fue completamente diferente. Y esto es efectivamente lo que marca la gran diferencia entre estos dos últimos años, ¿no? Y lo que define, pues eso, lo que decía, es un resumen de las tendencias recientes de nuestra economía, que ya evidentemente pues están en una fase de recuperación, ¿no? Los datos más destacables, ya me he referido un poco a ellos, de las tendencias recientes. Pues sorprende positivamente, por ejemplo, pues que el consumo de los hogares, ¿no?, que pensábamos que evidentemente pues no había
ni sigue habiendo mucho, ¿no? No hay base para que el consumo despegue con fuerza de los hogares, ¿no? Hasta que no se recupere el empleo en mucha mayor intensidad con la que empezamos a ver ahora, hasta que también los salarios reales no crezcan algo, hasta que las rentas en general de las familias pues no empiecen a crecer de una forma sólida, con más intensidad de lo que lo está haciendo ahora, pues no habrá bases para que el consumo despegue con fuerza, ¿no? Pero, bueno, dentro de lo posible, dentro del estrecho margen, ¿no?, que da la evolución de las rentas de las familias y, sobre todo, por las rentas salariales, pues empezamos a ver ya en la segunda mitad del año una recuperación del consumo. Como digo, algo antes de lo que esperábamos la mayoría de analistas, ¿no? Pero los dos datos más significativos, ¿no?, de las tendencias recientes y más destacables para mí es la recuperación y el crecimiento que está registrando la inversión, justamente la formación bruta de capital, la inversión en capital productivo de las empresas. Obviamente el sector de la construcción, que también es formación bruta de capital fijo, todavía no es el momento, ¿no? Pero sí la inversión de las empresas, ¿no? Y esto es muy buen indicador porque quiere decir que, bueno, pues que las empresas empiezan ya a ver el futuro de otra manera, que están invirtiendo. Seguramente esta inversión de momento es para reponer, para modernizar capital, seguramente poco todavía para ampliar capital y crear empleo, etcétera, pero ya empezamos a ver el despegue de la inversión. Como digo, esto es de los agregados del PIB, más que el consumo, más que esto, que despegue la inversión es la señal más clara de que está cambiando el ciclo y que las empresas ven la coyuntura actual y, sobre todo, perspectivas para el futuro de otra manera. Están ya mejorando su equipamiento, ¿no? Y luego, por no citar demasiadas cifras y demás, pues repetir otra vez la gran sorpresa del empleo. Esto para nosotros ha sido una de las sorpresas, ¿no? No ha sido una sorpresa porque ya lo preveíamos, pues la evolución de otras variables como la balanza de pagos por cuenta corriente, que ha pasado ya de un déficit, ¿no?, que arrastrábamos desde hace muchísimos años. En estos momentos pues ya está en superávit. Quizás esta variable pues es algo difícil de entender, ¿no?, para la ciudadanía de la calle. ¿Qué significa eso de que la balanza de pagos esté en superávit? No, pues significa mucho. Significa que los agentes económicos en España, todos, sector privado, familias, empresas, sector público, cuando hay un déficit, se está gastando por encima de los ingresos que tú obtienes en un periodo determinado, el PIB, ¿no? Cuando viene una crisis financiera y no te pueden financiar ese exceso de gasto, pues tienes que ajustar rápidamente. Bueno, todo el proceso que se ha hecho de forma dolorosa, con muchos sacrificios durante estos últimos años, pero ya hemos llegado a un momento en el que ya podemos decir que el conjunto de la economía española ya no está gastando por encima de sus ingresos. Y, por tanto, ya ha llegado el momento de que ese ajuste fuerte que ha tenido lugar en el consumo, en la inversión de las empresas, últimamente también en el gasto público, etcétera, ya llegue a su fin. No me refiero al gasto público, al gasto del sector privado, consumo y empresas, ¿no? El gasto público todavía le queda muchísimo, muchos caminos por delante. Pero el gasto del sector privado, familias y empresas, ya se puede decir que no tiene por qué seguir ajustándose, porque ya los agentes económicos ya están en una situación de superávit, ¿no?, en sus cuentas, ¿no?, y además reduciendo la deuda, ¿no? Esto, en definitiva, es lo que marca ese fin, esta característica, ese fin de la recesión y el inicio de la recuperación, cuando se produce esto. Por eso, los analistas y los economistas damos bastante importancia, ¿no?, al saldo por cuenta corriente, porque nos está indicando eso, ¿no? Bueno, pues esto, efectivamente. Y esta sería, entonces, a grandes rasgos, hay muchas más cosas, pero no voy a entrar en ello, que podríamos destacar, pero esto para mí sería lo más destacable de las tendencias recientes, ¿no? Bueno, de los otros dos ámbitos que señalaba, contexto internacional y condiciones monetarias, solo dos cositas, que igual que está mejorando la economía española y que ha adelantado algo su recuperación, esto también está sucediendo en Europa. No olvidemos nunca que al final la economía española, cualquier economía de la Unión Europea y sobre todo de la zona del euro, tiene muchísimas relaciones, enormemente relaciones comerciales, financieras, de todo tipo, ¿no?, con el resto de socios de la Unión o de la zona del euro, y los perfiles, el ciclo va muy parejos en todos ellos, ¿no? Sería extraño
que empezara a recuperarse la economía española cuando la Unión Europea, la zona euro, siguiese en recesión. Sería muy raro. Y también sería bastante raro que la zona del euro y Europa empezara a recuperarse de una forma visible y que la economía española continuásemos ahí cayendo, ¿no? O sea que, Bien, por tanto, el contexto internacional europeo pues, ha mejorado bastante. No así en otras áreas del mundo, precisamente en los países emergentes hemos visto cómo a lo largo de 2013 pues, se debilitaba de forma muy importante su crecimiento y eso además se ha notado en el comportamiento de nuestras exportaciones, ¿no? Que en la segunda mitad del año, pues, después de un primer semestre muy fuerte, se han venido un poco abajo, ¿no? Las exportaciones nuestras en la segunda parte del año. Condiciones financieras, aquí no se están produciendo muchas sorpresas respecto a lo que esperábamos que se produjera, pero sí también, igual que vemos al analizar el empleo, la inversión, etcétera, sí que vemos sobre todo los últimos meses del 2013 y estos primeros meses del 2014 que las condiciones financieras de la economía española se están mejorando, pero de forma visible y de forma también algo más rápida de lo que al menos nosotros asumíamos en los escenarios de previsión, ¿no? Indicadores como la prima de riesgo, indicadores como las emisiones que hacen las empresas españolas y los bancos en los mercados internacionales, que eso hace un año estaba totalmente cerrado para ellos, ¿no? Y un indicador tan significativo como que ya en los últimos meses del año pasado el crédito nuevo, no el stock de crédito, ¿no? Acumulado durante años atrás. El stock, las operaciones nuevas de crédito empezaron ya a crecer, a dar tasas de crecimiento positivas, ¿no? Sobre todo el destinado a empresas y también el destinado a familias para consumo, no para vivienda, que como digo antes, cuando dije la construcción, la vivienda sigue un ritmo mucho más y un paso mucho más retrasado que el conjunto de la economía, ¿no? Pero, y esto es, por tanto, caída del prima de riesgo, acceso a los mercados y, sobre todo, los primeros signos de que el crédito, operaciones nuevas de crédito empiezan a crecer, sobre todo para la empresa, por lo tanto, dibuja unas condiciones financieras pues, también bastante diferentes, ¿no? Y que además van mejorando, como digo, de forma algo más intensa de lo que asumíamos inicialmente. Bueno, estos serían entonces, a grandes rasgos, pues, cuáles son las tendencias recientes, ¿no? A partir de esto, incorporar toda esta información y demás, pues hemos hecho el ejercicio de previsión. Aquí tenemos la zona esa que pone ahí previsiones, ¿no? A partir del primer trimestre de este año. Vemos cómo nuestra previsión pues, se concreta, se materializa en cuanto al PIB, que es el indicador sintético por excelencia, es nuestra renta, es la renta, ¿no? Es lo que interesa seguir al final en una economía, ¿no? Vemos cómo prevemos ya un crecimiento en el primer trimestre del año notablemente superior al del cuarto del año pasado, que fue un 0,2, 0,7, 0,8 en términos anualizados, tal como están aquí expresadas las tasas estas, ¿no? Son las barras estas de color rosa, de color rosado. Para el primer trimestre del año vemos ya, como digo, un crecimiento superior. Los datos que tenemos, los primeros datos que tenemos para enero y febrero, no voy a citar todos ellos, pero sí algunos significativos, el comportamiento de los afiliados a la Seguridad Social en estos dos meses, ¿no? Indicadores también muy significativos del ciclo de la economía, como son los indicadores PMI, ¿no? De los gestores de compra de las empresas, son encuestas, ¿no? de opinión que hacen, indicadores de confianza que elabora la Comisión Europea, el índice de producción industrial que conocimos ayer, ¿no? Y que aunque no fue muy bueno a nivel total, pero fue por un retroceso de las ramas de la energía, pero lo que es la industria manufacturera pegó un repunte fuerte en enero, ¿no? Todos estos datos nos están indicando que el año ha empezado algo más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Nuestras primeras estimaciones para este primer trimestre nos daban un crecimiento de 0,2, entre 0,2 y 0,3, ¿no? Bueno, pues ahora nos hemos ido ya, pero nos vamos, ¿no? A la vista de la información disponible, nos vamos ya a un crecimiento cercano al 0,4, 0,30 y tantos, ¿no? Bueno, en estas tasas trimestrales, perdonad que os hable de centésimas, ¿no? Con 2 centésimas la cifra, pero no es lo mismo un 0,31 que un 0,38, ¿no? ¿Veis, no? Bueno, pues esto. Claro, a la vista de las tendencias recientes que antes un poco
he comentado, a la vista de las condiciones financieras, este dato muy importante otra vez, ¿no?, de que están mejorando rápidamente y más de lo posible, y a la vista de los datos ya disponibles del primer trimestre, pues hemos tenido que revisar. Las cifras son las cifras y hemos tenido que revisar el crecimiento del año para el conjunto del año, ¿no? Como ha dicho el director, este perfil trimestral de tasas de crecimiento, pues que se sitúan entre 0,4 y 0,5 por cada trimestre, ¿no? Pues nos llevarían a un crecimiento medio anual del PIB del 1,2%. Bueno, algunas cifras desglosadas, no muchas, no os preocupéis que no os voy a aburrir con cifras, pero comentaré las más importantes, ¿no? La revisión del PIB, bueno, es relativamente moderada. 2 décimas, pues tampoco es mucho, ¿no?, en una previsión, ¿no? Pero sí que estas 2 décimas esconden cambios bastante importantes en lo que es la composición de ese 1,2 del crecimiento del PIB, ¿no? Y los cambios importantes es que, pues como digo, a la vista del comportamiento del consumo, sobre todo de la inversión y de otras variables, pues vemos que la demanda interna está pulsando, está tirando, recuperándose de forma bastante más intensa de lo que cabía esperar. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues, los distintos agregados del PIB, el consumo privado. De las dos columnas, como veis, tenemos la previsión media anual 2014-2015 y en la columna última de la derecha es las variaciones respecto a la previsión anterior de hace 3 meses, ¿no? Bueno, pues vemos ahí efectivamente una revisión de 2 décimas en el PIB, pero con la siguiente composición. El consumo privado lo elevamos 6 décimas, todavía mucho más elevamos la previsión de la formación bruta de capital fijo, especialmente la construcción no residencial, porque la residencial, vivienda, continúa cayendo y, como vemos, pues incluso cayendo algo más de lo que prevíamos hace 3 meses, ¿no? Lo que sorprende es la construcción no residencial. Aquí está mucho de obra pública, de obra civil, y es que, bueno, simplemente os voy a recordar un dato. El año pasado la licitación de obra pública aumentó un 28%, después de 6 años o 7 de consecutivas caídas, después de reducirse creo que a un 20%. La licitación oficial en el 2012 fue el orden del 20% de lo que había sido antes de la crisis, ¿no? Efectivamente, después de caer tanto, pero el año pasado se produjo un 28%. Claro, todavía el nivel es muy bajo, ¿de acuerdo?, pero la tasa de variación pues, es bastante elevada. Bueno, pues esto se está notando ya en indicadores referentes a la construcción no residencial y, bueno, pues esto es lo que efectivamente nos ha obligado a elevar sustancialmente esta revisión. En conjunto, la demanda nacional ahora pensamos que puede crecer y aportar al crecimiento del PIB pues 7 décimas porcentuales, que es un punto más de lo que pensamos solo hace 3 meses, ¿no? Por el contrario, revisamos a la baja el crecimiento de las exportaciones, ¿no? Esto es como consecuencia del comportamiento reciente que antes comentaba, de que la exportación destinada a los países emergentes se ha venido abajo, como consecuencia de los problemas económicos que están registrando estos países. Y aunque esperamos, porque el contexto internacional así nos lo dice, que vuelvan otra vez a remontar a lo largo de este año, pero ya ese nivel de partida bajo con que terminaron el año, pues nos ha obligado a revisar a la baja el crecimiento medio anual, ¿no? Esto en cuanto a componentes del PIB, pero quizás la cifra y la revisión más significativa que hacemos es la que se refiere al empleo, ¿no? Ahora prevemos que en media anual el empleo puede crecer medio punto porcentual en 2014, cuando 3 meses antes esperábamos que el crecimiento fuese 0, ¿no? Y un año antes esperábamos que cayera no sé si un 0,8 o un 0,9%. Es la variable de grado que más vamos revisando, y esto yo creo que es de lo más positivo que estamos observando en la economía española, ¿no?, que se empieza a crear empleo, ¿no? Otras revisiones, como consecuencia, obviamente, la tasa de paro, pues la revisamos a la baja y tenéis las cifras, no falta que las revise, que las vaya diciendo, ahí las tenéis a la vista, ¿no? Un superávit de la balanza por cuenta corriente, un déficit que estará en torno al 6% del PIB, por tanto, pues bastante alineado con lo que es el objetivo oficial, ¿no?, de un 5,8, si no recuerdo mal, ¿no?, para este año. Bueno, pues pensamos que sí se puede alcanzar, ¿no? Y una deuda pública que pues rondará el 100% del PIB. Estas son las grandes cifras para el 2014, ¿no?
Para el 2015 prevemos que va a continuar moderadamente esta progresión, esta recuperación de la economía española. El perfil trimestral pues, nos indicaría crecimientos del PIB trimestre sobre trimestre de 4, 5 décimas a lo largo del año. Y esto es lo que nos lleva pues, a este 1,8% de crecimiento medio para el año próximo, ¿no? Este 1,8% daría para que el empleo creciera un 1,1%, ¿no? Esto, para los que estéis más acostumbrados a trabajar no tanto en tantos por cientos, sino en número de personas, de ocupados, de parados, etcétera, pues sería más o menos. En el año 2014 prevemos que se produzca un aumento del empleo en media anual del orden de 100.000 ocupados más, que a lo largo del año, es decir, estos son datos del conjunto de la media anual, ¿no? Pero si cogemos lo que es la suma primer, segundo trimestre, a lo largo del año, ¿no? Sería del orden de 155.000 empleos más. Y para el año 2015, este 1,1% de aumento del empleo equivaldría a 200.000 empleos ocupados más, ¿no? Y este aumento del empleo, unido al descenso, aquí lo vemos en este gráfico, donde tenemos las previsiones de la evolución del empleo, de la población activa y, como consecuencia, de la tasa de paro, que son las barras estas de color rosado, ¿no? El aumento del empleo, que os he comentado, unido al descenso que también prevemos, que se está produciendo ya desde hace bastantes trimestres, como veis, en la población activa, es la línea esta continua de color naranja, más o menos, ¿no? La población activa, como veis, está descendiendo, evoluciona por debajo de cero, ¿no? de la línea esta que es el cero. Pues unido a los dos variables, aumento del empleo por un lado, descenso de la población activa por otro, pues da lugar obviamente a un descenso del paro ya significativo, ¿no? En 2014 el paro en media anual, otra vez, bajaría en torno a 340.000 personas, en este año 2014. Más de 400.000, 410.000 el año próximo, con lo cual terminaríamos el cuarto trimestre del 2015, con esto ya es la última cifra que os doy, con un nivel de paro en términos EPA del orden de 5 millones de parados. En estos momentos, el último dato del cuarto trimestre del 2013 fueron 5.900.000 en números redondos, ¿no? Por tanto, en 2 años, nuestras previsiones nos indican que en 2 años, 14 y 15, habríamos reducido el paro pues, en unas 900.000 personas aproximadamente. Muchas gracias. Estamos a vuestra disposición para preguntas que queráis hacer. Muchas gracias. Pues es su turno. Adelante.